Entonces abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 1. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Nosotros manejamos muchos problemas, muchas dificultades, muchas situaciones por resolver. ¿Cuál es la solución de todas? La misma, Dios. Porque es que uno mira que si el problema es de salud, la solución está en Dios. Que si el problema es financiero, la solución está en Dios. Que si el problema es de relación en la familia, la solución está en ¿quién? En Dios. Que si el problema es de violencia, la solución está en ¿quién? En Dios. La solución para nuestras situaciones es Dios. Lo que sucede es que necesitamos saber qué es lo que dice Dios para hacer en esos casos. Y eso es lo que no hacemos. ¿Por qué? Porque si la situación es de salud, vamos al médico. ¿Y eso está mal? No está mal. Pero tenemos que saber que nuestro corazón debe estar tranquilo, que debemos orar, que debemos hacer las cosas bien y buscar lo que Dios establece para eso. Que si el problema es financiero, entonces yo debo trabajar o no debo trabajar. Sí, yo debo hacer, pero entonces ¿qué me conviene hacer y qué no me conviene hacer? Dios lo conoce. Entonces hay muchas situaciones que nos pueden golpear y nos pueden preocupar o asustar, pero la solución siempre es Dios. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Ahí está hablando el Señor Jesús. Para que creamos en Él, pero ese creer en Dios es creer lo que Él dice, creer que Él existe y hacer lo que Él dice. Porque uno puede decir, no, yo creo en Dios, pero hago lo que a mí se me ocurre, lo que a mí me parece o como a mí me parece. Y ahí es donde empieza el problema, porque eso no es creerle a Él. Uno cree que existe, pero si no le hace caso, ¿de qué le sirve? Un ejemplo, el diablo cree en Dios, pero le hace caso. Ese es el asunto. Y muchas personas alrededor del mundo. Entonces, como estamos en el mes de las mamis, hay una situación bastante compleja, bastante difícil. Las que son mamás sabrán a qué me refiero, que es el embarazo. El embarazo genera miedo y mucha incertidumbre. Y el proceso del embarazo genera bastante lucha y bastante esfuerzo. Porque no se sabe si es uno o son dos, cómo va a estar. Hoy en día, con toda la tecnología que tenemos, aún así hay muchas cosas que se quedan por fuera, que no se pueden saber. Por ejemplo, el parto. No se preocupe que eso es para el día tal. Y muchas veces coincidimos los 270 días, las 40 semanas. Pero el asunto está en que puede que sea adelante y puede que no. Y con toda la ciencia que tenemos hoy en día, aún así eso es muy variable de una persona a otra. Entonces hay lucha, hay esfuerzo, hay miedo, hay incertidumbre. Pero digamos que nació el bebé después de lo fácil que es un parto, ¿no? Eso ni se siente. Después de tanto temor y tanta angustia que se tiene durante el parto, en la mayoría de los casos, hay mujeres que me han contado que no, que ella llegó y ni supo. Genial, me parece asombroso, pero genial. Pero después de que nace, comienza otra serie de dudas, de miedos e incertidumbres. Por ejemplo, la primera fiebrecita del bebé. ¿Y ahora qué tendrá? ¿Y qué será? ¿Y que si será la barriga? ¿Que si será la nariz? ¿Que si será una cosa? ¿Que si será la otra? Es bastante situación en la que hay que manejar y que hay que poder resolver en ese tipo de casos. Pero cuando está pequeñito es una cosa, ¿sí? Va creciendo, 3, 4, 5 añitos, luego se vuelve ya más grandecito, entra a la adolescencia. Y empiezan otra vez más luchas y más miedos y más incertidumbre. Porque usted puede haber criado a su príncipe o a su princesa con todo el amor y con todo el cariño, pero llega y le salen con unas que usted no sabe en qué fallé, qué hice mal, qué me faltó, qué no le di, qué no le hice. Y hay muchas situaciones por resolver allí. Entonces, hablando solamente hasta ahí, pero luego llega la edad adulta, donde por lo menos cuando está adolescente usted le puede decir, pero mientras esté bajo mi techo y no sé qué. Pero cuando ya es adulto, o cuando se va de la casa, o cuando tiene su hogar aparte, entran más situaciones por resolver. Es una tarea, mamás, que no termina, ¿sí? Hay niños de 30 y pico de años que llaman a su mamá para contarle, ay mamá, es que imagínese qué tal cosa. Y toda la mamá resolviéndole cosas, porque así es la labor.
Y siguen habiendo luchas, esfuerzos, miedos e incluso incertidumbre de cómo resolverá mi hijito o mi bebé, que ya es un señor, que de pronto ya tiene canas, las situaciones. Pero sigue siendo lo mismo. Las situaciones y los problemas pueden ser muchos, pero la solución sigue siendo la misma: Dios. Porque el asunto está en que aunque yo sea un bebé, un niño, un adolescente, un adulto o un viejo, las soluciones las tiene ¿quién? Dios. Porque el que tiene resuelta nuestra vida y conoce nuestro futuro es Dios. Y vamos a ver este ejemplo. Vamos al libro de Segunda de Reyes, capítulo 4, y vamos a leer el versículo 8 y 9. Dice: aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: he aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Eliseo es un profeta. En esa época la situación con Dios era muy diferente a como es ahora. Buscar de Dios era más difícil, era más complejo. Había mucha contaminación en el mundo. La gente no quería buscar de Dios. Oiga, es como igual la situación en esa época que ahora, ¿no? Lo mismo, pero hace muchos años, con menos tecnología, pero en esencia es lo mismo. Porque si nosotros miramos hoy en día pasa lo mismo. La gente vive en su cuento, vive en su mundo, haciendo lo que le parece, lo que le gusta, portándose relativamente bien y relativamente mal, y sin buscar de Dios. Pero Eliseo era profeta de Dios. ¿Qué sucede? Dios lo usaba para llevar el mensaje de parte de Dios. Entonces el hombre debía estarse moviendo en diferentes regiones. Y una de esas regiones era Sunem. Ese nombre Sunem lo vamos a hablar un poquito más adelante. Pero dice que había una mujer allí que era ¿qué? Importante. O sea, tenía un rango, tenía bienes o tierras o algo así. Y le invitaba a que pasara en su proceso por allí. ¿Qué quiere decir? Que esta mujer, aunque fuera importante, una persona de negocios, una persona que tuviera bienes y muchos compromisos, supongo, sacaba tiempo ¿para qué? Para buscar de Dios. Porque en este caso no se podía por internet, no se podía por teléfono, no eran iglesias cerca. Era la palabra del profeta. Entonces, en este caso, buscaba de Dios a través del profeta Eliseo y aprovechaba cada vez para decir: venga para acá y hábleme de Dios. Tremendo. En medio de las circunstancias o las dificultades, esta mujer buscaba de Dios, y dice inclusive que le invitaba insistentemente. Porque yo imagino que Eliseo era un hombre también bastante ocupado. Tenía un terreno por recorrer, muchas personas a las cuales hablarles, entonces su agenda muy seguramente era bastante apretada. Pero aún así, esta mujer buscaba que Dios le hablara. Y el verso 9 termina diciendo que este varón es varón santo de Dios. O sea que ella podía reconocer que había algo de Dios en él. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros también debemos poder entender que cuando alguien nos habla de Dios, debemos filtrar lo que nos dice. Identificar si lo que nos está diciendo realmente viene de Dios o no. Saber si realmente esta persona habla de parte de Dios. Y para saber eso no es solamente cómo me siento. No es solamente cómo me siento o cómo me imagino que es. Sino realmente estudiar la palabra de Dios. Conocer. Pero pues en el contexto de Segunda de Reyes todavía la palabra de Dios no tenía los evangelios, no tenía toda la palabra de los profetas. Es muy poquito, el Pentateuco, los libros que escribió Moisés. Pero igual había un trabajo que hacer. Y el verso 10 dice: yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Miren que aquí la mujer le está hablando al esposo, ¿sí? Porque uno dice: está invitando a Eliseo, quién sabe por qué propósitos. No. Ella le comenta a su esposo y le dice: oye, este varón que viene nos habla de parte de Dios, y de verdad viene de parte de Dios. ¿Qué opinas tú? Te ruego, le dice a su esposo.
Siendo una mujer importante y comenzando el texto hablando de ella, ella aún así le pregunta a su esposo: amor, ¿qué opinas si construimos? ¿Qué estaban construyendo ahí? Una habitación. ¿Pero para quién? Exclusivamente para Eliseo. ¿Quién sabe cada cuánto pasaría por allá? Me imagino que no era ni todos los días, ni todas las semanas, y muy seguramente no era todos los meses. Porque usted en su casa, si tiene bastante espacio, de pronto tenga una habitación de huéspedes, ¿sí? ¿Para qué huéspedes? Para el que venga. Inclusive cuando no hay cupo, uno cierra la puerta y pone colchonetas y todo es cama, ¿sí o no? Pero ¿qué sucede? Había una habitación expresa, exclusiva, para este mensajero de parte de Dios. ¿Qué demuestra eso? Que había un deseo, un anhelo de conocer de Dios, un verdadero deseo de la búsqueda de Dios en esta mujer, pero también el deseo de hacer las cosas en orden, porque ella le pregunta a su esposo y se ponen de acuerdo para construirlo. Verso 11. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y durmió allí. O sea que sí utilizó la habitación para ese propósito. Bien. Verso 12. Entonces dijo a Giezi. ¿Quién lo dijo? Eliseo. Eliseo le dijo a Giezi, su criado: llama a esta sunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Recordemos que esta mujer era una mujer importante. ¿De qué tierra? Sunem, ¿sí? Y los de Sunem son los sunamitas. Entonces esta señora era sunamita. ¿Cómo decir? Si es de Bucaramanga es bumangués, si es de Colombia es colombiano. Entonces si es de Sunem es sunamita. Entonces llama a esta sunamita, y cuando la llamó, ella vino delante de él. Dijo entonces a Giezi: dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió: yo habito en medio de mi pueblo. Mire, Eliseo tenía un siervo, alguien que trabajaba para él, su asistente personal, que se llamaba Giezi, o Giezi. Digámosle Giezi, que suena como más fácil de pronunciar. Y este hombre era el que hacía las cosas que Eliseo le dijera. ¿Qué sucede? Él tenía un siervo y a él le dice: vaya donde la señora y pregúntele qué es lo que quiere, porque es que esto, tanta amabilidad tan chévere, ¿sí? No sé qué esté buscando, de pronto desee algo, esté buscando algo. Y como el profeta era alguien conocido, tenía autoridad, podía ir delante del rey o el capitán del ejército, o no sé qué quiera la señora que hablemos, ¿sí? Pero mire que la respuesta de la sunamita fue: yo habito en medio de mi pueblo. O sea que lo que tú me estás diciendo que puedes hacer por mí, lo puedo hacer yo. O sea, ¿cuál era el interés de la señora? No había una segunda intención. El interés real era conocer de Dios, era poder tener ese contacto. O sea, era como la forma de congregarse, de asistir a la iglesia en esa época, por decirlo de alguna forma. O sea que esta señora sunamita sí tenía el deseo de buscar de Dios genuinamente. No había un segundo interés. Pero continuemos leyendo. Verso 14. Y él dijo: ¿qué pues haremos por ella? Mire que Eliseo está hablando con su siervo, con su asistente. Oye, Giezi, no dijo nada. ¿Qué hacemos por ella entonces? Y mire lo que le dice Giezi. Y Giezi respondió: he aquí que ella, ¿qué? No tiene hijo. ¿Y su marido es qué? Viejo. Dijo entonces: llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta. Es decir, él le pregunta, Eliseo le pregunta a la sunamita: mi niña, cuénteme, ¿qué necesitas que hagamos por ti? Porque tanta hospitalidad, tan chévere, la habitación le quedó muy bonita, Ala, muy cómodo, la comida está muy rica, qué detalle, ¿verdad que sí? ¿Qué quieres que hagamos por ti? Eliseo: no, todo está bien, gracias. Entonces se pone a cuadrar aquí con Giezi: bueno, Giezi, ¿qué hacemos por ella? Porque es que tan chévere, todo lo bonito y la bendición que nos está dando, hagamos algo por ella.
Y Jesse le dice, pues no tiene hijos. Y las que tienen hijos, saben que tener hijos es muy bonito. Pero las que no lo tienen muchas veces lo desean con todo. Porque es que cuando la mujer está buscando tener hijos y no los tiene, ese deseo es supremamente fuerte. Es muy grande el deseo de tener hijos. Cuando ya los tiene, ama mucho a sus hijos. Pero de pronto no lo valora igual a la que no los tiene. No estoy diciendo que no ame a sus hijos, sino que el deseo de tener hijos para la que lo ha intentado y no lo ha conseguido es muy fuerte. Muy, muy fuerte. Entonces a ellos se les ocurre esa genial idea. Pues en esa época tener hijos era algo muy honroso. Inclusive no tenerlos daba mucha deshonra. ¿Qué sucede? Se les ocurre eso, entonces él la llama y le dice, venga, vamos a decirle algo. Idea de ellos. Verso 16. Y él le dijo, el año que viene por este tiempo abrazarás, ¿qué? Un hijo. Y ella dijo, no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Ella ve muy difícil que eso se dé. Ella siente, bueno, es difícil decir qué sintió la persona, ¿no? Pero según el texto, vemos que para ella eso ya no era una posibilidad. Era algo muy difícil, por no decir imposible, era misión imposible. Pero igual, para Dios no hay nada imposible. Ese deseo, ese anhelo puede cumplirse. ¿Será que el profeta le estaba tomando del pelo a la señora? ¿Se estaba burlando de ella? No, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Ella reconoce con humildad que eso es algo supremamente difícil. Pero el verso 17 dice, mas la mujer ¿qué? Concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Ocurrió el milagro. Y es de considerar que ante tanto deseo de tener un hijo, tenerlo es algo maravilloso. Y lo puedo expresar con plena libertad porque he conocido casos de mamás que han luchado mucho por tener a sus bebés, mas empiezan a buscar de Dios y se les concede el milagro. Y son un orgullo delante de Dios por ese deseo y esa bendición que representa un hijo en el hogar. ¡Qué bendición! Ocurre el milagro. Pero el texto continúa. Y eso es algo que nosotros debemos tener claro. La palabra de Dios nos habla y nos enseña y nos muestra todos los puntos de vista, las aristas que tiene una situación. No solamente lo bonito, sino también lo difícil. Verso 18. ¿Y el niño qué? Creció. Pero aconteció un día que vino a su padre que estaba con los segadores. Y dijo a su padre, ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre le dijo a un criado, llevadlo a su madre. Al niño le dio una crisis de migraña. Inclusive, hay una página que se llama neurología.com que se enfoca expresamente en estudios de neurología. Me llamó mucho la atención que toman este caso y lo estudian para hacer una especie de diagnóstico con el contexto bíblico que está aquí en este pasaje. En la página se lo mostraré cuando esté en internet, porque sí se puede ver y llama bastante la atención. ¿Por qué? Porque ellos contextualizan todo. Ven que el niño está con los ¿qué? Con los segadores. Es la gente que recoge las cosechas, usualmente el trigo. Y eso puede levantar bastante miga, polvillo o alergenos, por decirlo de alguna forma. Y el diagnóstico que hace la página de Neurology, según todo el caso de este niño, es que él tuvo una crisis del tallo cerebral secundaria a una rinitis alérgica a este contexto. Muy fino el diagnóstico para todo el proceso, pero igual algo que hemos visto es que la ciencia ha tratado de poder explicar todos los fenómenos que conocemos como milagros, sobre todo los que están escritos en la palabra de Dios. Pero es bastante interesante ver
cómo lo estudian y lo analizan, llegando a esa conclusión. Pero vemos que al niño le da un dolor de cabeza tenaz. Lo mandan a donde la mamá, y el verso 20 dice: y habiéndole él tomado y traído a su mamá, a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía. ¿Y qué? Murió. ¿Qué tan grande o qué tan chico estaba el muchacho? No es claro el contexto allí, pero muy seguramente estaba joven para decir que lo mandara a donde la mamá. Tenaz, doloroso, terrible, porque yo creo que las cosas más duras que hay es ver morir a un hijo, porque nuestros padres fallecen y a uno le duele y le da tristeza y congoja, pero que la mamá vea fallecer a su hijo, terrible. ¿Y dónde falleció el niño? En sus propias rodillas. Eso debe ser un momento terriblemente duro y espantoso. Pero entonces, miren lo que hace esta mujer, esta mamá, ¿sí? No entró en depresión y se puso a llorar infinitamente, porque podría ser, y es de entender, pero no fue así. Dice el verso 21, ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios, y cerrando la puerta, se salió. Llamando luego a su marido, le dijo: te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas, para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Él dijo, el esposo: ¿para qué vas a verle hoy? No es nueva luna, ni día de reposo. Y ella respondió: paz. O sea, tranquilo, no te preocupes. Porque no era de pronto el momento de la fecha de ir a buscar a Eliseo. ¿Por qué? Porque es que resulta que Eliseo estaba en el Monte Carmelo. ¿Y dónde queda el Monte Carmelo? ¿O dónde queda Sunem? Vamos a ver si se los puedo mostrar aquí. Esto es un mapita de Israel. Este es el mar de Galilea, inclusive hoy, y el Monte Carmelo queda en esta puntica. Sunem, Monte Carmelo. Gracias a la tecnología que tenemos hoy en día existe algo que se llama Google Maps. Y este es el mismo mar de Galilea, y aquí queda el Monte Carmelo. Entonces, digamos que es por acá. Midamos la distancia entre Sunem y el Monte Carmelo. Y eso nos muestra 29, casi 30 kilómetros. O sea que la ruta hasta el primer centro de salud estaba lejos. Es como desde aquí a Bucaramanga, casi llegando al cañón del Chicamocha. Más o menos, ¿sí? ¿Qué tantas curvas, qué tan difícil sea? No sé, porque mire que eso es una línea recta. ¿Quién sabe cómo eran las carreteras bien pavimentadas en esa época? Las autopistas, el transporte, ¿sí? ¿En qué se iba a ir? En un caballo de trote, ¿sí o no? ¿En qué se iba a ir? Un asna. ¿Qué es un asna? O sea que va, mejor dicho, a las 3 velocidades del burro. Muy seguramente el viaje era largo. Entonces el esposo le pregunta: oye, pero no es de pronto época de ir a visitarlo, esperemos a que venga. No, tranquilo, es que hay que hacer una gestión. ¿Cuál gestión era? ¿Que el hijo había? No más, pequeño detalle. Bueno, ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios, cerrando la puerta se salió. Verso 24, vamos. Después hizo enabaldar el asna y dijo al criado: guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino cuando te lo dijere. O sea, ella iba en el transporte que era el asna, pero su criado muy seguramente iba a pie. O sea, imagínense ese viaje de 30 kilómetros mínimo, porque pues en línea recta es lo mínimo, a piecito. ¿Cuánto tiempo? Un resto de tiempo. Partió pues, verso 25,
Partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo. Y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Jesse: he aquí la tsunamita. Te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas: ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? ¿Y ella qué dijo? Bien. Bien. Pasa, hermano, sí pasa. Uno podría decir: no, lo que pasa es que es una mujer de fe. Y ella dice que su hijo está bien aunque esté muerto. Sí, está bien muerto. O está bien. Y es que cuando usted llega y saluda a un paciente que está muy mal: hola señor, cuénteme cómo se siente. Bien, doc, pero empieza a contarle a uno todos los males. Esa respuesta bien puede tener varias interpretaciones, pero lo que podemos ver es lo que sigue, verso 27. Luego llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió a sus pies, o sea, se agarró de sus pies y se acercó Jesse para quitarla. Pero el varón de Dios le dijo: déjala, porque su alma está en amargura y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Esta mujer tiene algo de dolor fuerte, lo llama amargura, en su corazón. Y el profeta tenía una ventaja que todos podemos tener, y es que Dios le revela las cosas. Él podía saber antes de que ella llegara qué estaba pasando, pero aquí el profeta aclara que el Señor aún no se lo había revelado. Verso 28, ella dijo: pedí yo hijo a mi Señor, no dije yo que no te burlases de mí. Ese mi Señor está con mayúscula o con minúscula. Con minúscula, o sea que no se refiere a Dios. ¿Se refiere a quién? A Eliseo. Ella le hace un reclamo. Está triste hasta los huesos, porque qué mujer al ver morir su hijo en sus rodillas no va a estar triste hasta los huesos. Pero le hace un reclamo diciéndole: yo le pedí, hijo. ¿Se acuerda que estaban ustedes dos hablando solos y yo le dije que no se burlara de mí? Qué angustia, cómo sería el dolor que ella tuvo de pronto, la osadía de expresarse así. Porque es que recordemos que es profeta, ¿sí? Tiene todo poder que Dios le da, y eso podía significar muchas cosas para ella. Pero la misericordia y el amor de Dios alcanzó para lo siguiente, verso 29. Entonces dijo él a Jesse: ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve. Si alguno te encontrare, no lo saludes, y si alguno te saludare, no le respondas, y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. ¿Qué hace Eliseo? Le dice a Jesse que lleve el bastón, que tendrá ungido por el poder de Dios, para que allá llegue y toque al niño. Y le dice que no salude para que sea grosero. No saludes para que no se detenga. No conteste el celular. Corre para allá. Ore, haga lo que se le está indicando. Verso 30. Y dijo la madre del niño: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Él entonces se levantó y la siguió, y Jesse había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Y así se había vuelto para encontrar a Eliseo, y se lo declaró diciendo: el niño no despierta. La mujer le dice: no señor, usted puede mandarlo, pero yo me quedo con su merced, porque es que yo sé que Dios está haciendo algo. Yo sé que Dios tiene poder y autoridad. Fe. Esta mujer buscó el recurso que tenía, que era ¿cuál? Dios. Y es que ese es el inconveniente. Muchas veces en los momentos de angustia, tanto las mamás como todos los demás, buscamos soluciones fuera de Dios. Y como la solución correcta queda lejos, o cuesta, o es difícil, yo prefiero ir al brujo, o ir a que lo recen, o ir a que le hagan quién sabe qué cosas. Y a los niños, inclusive muy pequeños, lo pasan por fuego a cosas que no convienen, que los atan, que les trae maldición, en vez de buscar respuesta de parte de Dios. Porque puede que en ese momento la medicina no esté tan avanzada como lo está hoy, pero la solución en Dios siempre va a estar. La solución de parte de Dios siempre ha estado y siempre va a estar. ¿Usted puede llevar al niño al hospital? Claro que sí, pero ¿qué debe hacer por el camino? Orar, buscar de Dios, pedir oración.
para que sea Dios dirigiendo todo el proceso. Y miren que esta mujer no escatimó el esfuerzo de ir hasta quién sabe dónde, quién sabe cuántos peligros, ir y volver, porque ya no es solamente el viaje hasta el Monte Carmelo, era ir desde allí hasta el Monte Carmelo y volver. Bueno, entonces, verso 32 dice, y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba ¿cómo? Muerto, tendido sobre su cama. Entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Buscó la respuesta en Dios. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Verso 35, volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño ¿qué? Estornudó 7 veces y abrió sus ojos. ¡Qué angustia! Yo tengo el privilegio de ser médico por la misericordia de Dios. Pero cuando un paciente entra en paro, cuando el corazón se le detiene, son los momentos más estresantes de la vida. Uno entra entre pánico, angustia, ansiedad y cuanta cosa. Y tiene que, aún con esa carga emocional, resolver y hacer y orar. La ventaja de conocer de Dios es que uno puede orar también en el momento. Pásame un tubo 7,5, pásame el laringoscopio, tal cosa, no sé qué, póngame los signos, eso vuela, hermano, eso parece como 3 horas. Pero todo sucede en minutos. Pero es tremendo. ¿Cuánto más cuando es un niño? La angustia se multiplica, hermano. Porque usted dice, bueno, tiene 99 años, ya está bien abuelito, ya vivió lo que era, ¿sí? Hagamos de todas formas, pero la carga no es tanto. Pero cuando es un niño, entonces yo no me puedo imaginar a Eliseo en ese momento, profeta de Dios, pero dice que a él no le había sido revelado todavía qué era lo que estaba pasando. No dice tampoco que en el trayecto Dios se lo haya revelado, pero él que hizo fue a reanimar al niño, hacerle el RCP de esa época. No sé, pero también oraba e intercedía delante del Señor, porque eso era lo que debía hacer, buscar de Dios. Verso 36, entonces llamó él a Jesse y le dijo, llama a esta tsunamita, y él la llamó, y entrando ella, él le dijo, toma tu hijo, y así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra, y después tomó a su hijo y salió. Esto es un llamado de parte de Dios a 2 cosas. Primero, reconocer el amor de una mamá. Una mamá se le mide a lo que sea por sus hijos, cuando sea y como sea. Pero eso también exige que no sea tan como sea, sino como Dios lo establece. Porque muchas mamás, por su exceso de amor, cometen errores grandes permitiendo y haciendo cosas por sus hijos que son incorrectas delante de los ojos de Dios. Y en vez de traer bendición, traen problemas. Porque si es de la forma correcta, Dios respalda y bendice ese amor, y guía y hace el milagro y trae la respuesta de parte de Dios. Pero si no es de parte de Dios, ¿qué vendrá entonces? Conflictos y problemas. Volvamos al Evangelio de Juan capítulo 14, que era donde estábamos, ya para terminar. El verso 1 dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Pero el verso 23 dice algo muy importante. Juan 14, 23 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Mire el paralelo entre la tsunamita y este pasaje.
Porque hay que amar a Dios indefectiblemente. No tenemos más opción, aunque sí la tengamos. Pero la solución es Dios. La respuesta es Dios. Debemos buscar de Dios, amar a Dios. Pero dice que el que le ama, guarda su palabra. O sea, hace lo que Dios dice. De nada me sirve amar mucho si no amo como Dios establece. Ese amor puede ser tan grande, pero si el amor se sale de lo que Dios recomienda, no conviene. Si yo me salgo del propósito de Dios, voy sin Dios. Pero si lo hago conforme a Dios, dice que Él va a morar, va a vivir, va a habitar en ti para dirigirte, para guiarte. Así como la tsunamita mandó construir una habitación para el varón de Jehová, Dios construye una habitación en nuestro ser, en nuestro hogar, para que habite Él en nosotros. Su palabra dice que Él no habita en templos hechos de manos, porque Él quiere vivir en ti y compartir contigo una experiencia profunda y real, presente, bastante real. Verso 24 dice, el que no me ama, no guarda mis palabras. Y eso debe quedarnos claro. Porque uno le dice, si yo amo a Dios, yo debo cumplir su palabra, perfecto. Pero si no la cumplo, tampoco lo estoy amando. Y a Dios no lo podemos engañar. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y aquí vemos entonces el propósito del respaldo de Dios para nuestra vida, para que nosotros tengamos quien nos dirija, quien nos guíe, quien nos enseñe y quien nos ayude. No es solamente tener la paz de Dios, el gozo de Dios y poder hacer las cosas correctamente, sino que podemos tener la dirección de parte de Dios, pero debemos buscarlo. Nosotros somos los que debemos dar pasos conforme a la voluntad de Dios. Verso 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Dios es el que nos va a dar la paz. Confiemos en Dios, confiemos en Él, porque Él nos va a enseñar, nos va a guiar, nos va a mostrar el camino y cómo nos conviene andar, para que sea Él dirigiendo nuestros pasos. No siempre las decisiones nuestras son conforme a la voluntad de Dios, y eso nos puede traer problemas. Y si lo hacemos apresuradamente, con angustia, con más razón. Por eso Dios desea mostrarnos la paz, ofrecernos la paz que Él nos da para que tengamos calma en la toma de decisiones. Vamos a orar para darle gracias a Dios por este tiempo, para estar delante siempre de Él y pedirle que Él nos guíe en todo momento. Oh Señor Dios Santo, Rey de los cielos, en el nombre de Jesús, gracias por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia. Gracias por el amor de las mamás, Señor Dios Santo, que hacen todo lo que sea necesario y llegan aún más allá de lo que nosotros pudiésemos haber considerado. Mas tú, poderoso Rey, deseas bendecirles y darles una guía y unos pasos a seguir para que sea conforme a tu voluntad. Señor, que siempre andemos conforme a ti, que siempre andemos conforme a tu voluntad, que con tanto amor, Señor Dios, actuemos correctamente como tú lo estableces. Y te damos la alabanza, la honra y la adoración, poderoso Rey, en el nombre de Jesús. Amén y amén.